ideas del futuro, de cosas simples que pasan. La distancia no enseña, casilla, y si llegara es una de las alternativas. Por sus ojos, no está, pero me falta de no los dos pasos, guardar sus cosas y verse los felices del sueño, con las lágrimas cabezonas. Solo confirma que seguimos viviendo, pero está en pie, hola. Alberto. Claro que sí. Cuidado, Raúl. Perdón. Tenemos un segundín, por favor. ¿Miráis aquí, por favor? Gracias.
un acto lleno, cargado, repleto de significado. Gracias muy especialmente a la de acompañar a Ana. Yo la conocía de antes, pero he tenido la suerte de acompañarla durante estas casi 48 horas. Y si Goyo era una persona excepcional, Ana Iríbar es una mujer excepcional. Bueno, cuando te dice, me vas a permitir que le llame Goyo, cuando te dice Goyo, ¿qué le dices? ¿Le dijiste en algún momento? A ver, cuando Gregorio me comunica que se va a presentar en el 83 en esas elecciones municipales, ¿cuál va a ser en esos años? Decirle, pues no podrías dedicarte al periodismo, ¿no? Como ya estabas haciendo, pero no, a Gregorio y desde luego que devolviera la libertad y la palabra. No llegaba más triste a casa, pero a Goyo le hacía más fuerte. A Goyo le daba más fuerza en sus convicciones, en sus principios, en sus ideales, porque él sabía que pasara lo que pasara, no iba a cambiar ni sus pasos en la ciudad, ni las cosas que pensaba, ni las cosas que decía, iba a seguir siendo el mismo, porque él entendía que lo importante no era él, que lo importante éramos nosotros, su hijo, su mujer y todos los que estamos hoy aquí sentados. Fíjate. Estamos llegando al final y llega el momento en este acto conmemorativo del Día Europeo de la... El silencio no protege, expone. La distancia no enseña, castiga. El olvido no llega y si llegara no sabemos si lo dejaríamos entrar. La angustia nos evita, se instala en ganas. Os sentimos en el sonido del silencio de nuestra casa, esa que tanto compartimos. Nos rozamos suavemente y vuestras risas acompañan nuestros pasos. Guardamos vuestras cosas, nuestras ausencias. No hay frases que curen esto, no hay sentidos. Bueno, mientras tengamos salud y fuerzas, pues os acompañamos y estamos. Bueno, sí. Consejera de Presidencia, delegado del Gobierno, alcalde de los Corrales de Buelna,
Querido Julio, gracias por acogernos. Expresidente de Cantabria. Autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos en este sencillo y sentido acto, un acto lleno, cargado, repleto de significado. Gracias muy especialmente a la familia de Luis Andrés Samperio, a Ana y Sara, sus dos hijas, y a Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez. Gracias por venir, Ana, por ofrecernos tu testimonio en este acto de memoria y homenaje, pero sobre todo por tu trayectoria, por tu incansable labor en defensa de la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo. Hoy nos reunimos en esta querida localidad cántabra que hace 29 años fue golpeada brutalmente por la barbarie y la sinrazón de la banda terrorista ETA. Lo ha dicho su alcalde, el 24 de abril de 1997, Los Corrales de Buelna perdió a uno de sus hijos de la forma más cruel. Ese día, un hombre de honor, Luis Andrés Samperio Sañudo, regresaba del trabajo y se disponía a entrar en el portal de su domicilio cuando su esposa, María Ángeles Carmona, que le esperaba en casa junto a sus dos hijas, escuchó una fuerte detonación, se asomó al balcón y vio a su marido tirado en el suelo. Luis Andrés acababa de ser asesinado de un tiro en la nuca. Llevaba 14 años en el País Vasco, destinado en el grupo de estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao, y pocas semanas después, como era su deseo, iba a ser trasladado a Cantabria, donde vivían sus padres y su hermano Joaquín, concejal en este ayuntamiento corraliego. Es muy duro, tremendamente duro, rememorar esos días trágicos, lo sé, recordar esa guerra silenciosa que libraron cientos o miles de agentes contra ETA, recordar el desgarro de unas pequeñas que quedaron huérfanas de padre y cómo una familia entera tiene que reponerse con entereza y valentía al dolor y a ese enorme vacío. Pero honrar la memoria de las víctimas llama a no olvidar y a apuntalar la verdad de los hechos tal y como fueron. El pasado 23 de enero se han cumplido 31 años sin él, sin Gregorio Ordóñez, un hombre bueno, diputado del Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, para aquellos que no lo supieran. Su asesinato marcó un antes y un después en toda España, inaugurando la estrategia de la socialización del terror y convirtiendo a políticos en objetivo directo, como después ocurrió con tantos otros, por ejemplo, como nuestro José Luis Caso, asesinado de un disparo en el interior de un bar de Irún el 11 de diciembre de 1997. Eran los años de estos crímenes infames. Crímenes infames que buscaban la eliminación de voces valientes, capaces de contagiar a sus conciudadanos, héroes que defendieron con coraje la libertad, la convivencia, la democracia y que pagaron con su vida y el sufrimiento de su familia el fanatismo de los etarras. Y por eso, porque se lo debemos, siempre estaremos a su lado, protegiendo su recuerdo y reclamando justicia. Pronto se cumplirán 3 años desde que Cantabria comenzó a saldar su gran deuda con las víctimas del terrorismo. Como saben, en 2023 las fuerzas políticas con representación parlamentaria
aprobábamos unánimemente la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo. Desde entonces hemos celebrado con profundo cariño y respeto actos de homenaje y hemos concedido distinciones en su honor. Hemos reconocido y aprobado indemnizaciones. Hemos organizado exposiciones públicas y actuaciones para concienciar a la sociedad, honrar su memoria y perpetuar su recuerdo. Y queremos seguir ahondando en su acompañamiento y su protección. Y por eso el Parlamento de Cantabria aprobó hace muy poquitas semanas, también con el acuerdo de todos los grupos políticos, una modificación de la ley para extender su ámbito subjetivo y objetivo, el ámbito de las ayudas y poder llegar a más supuestos y a más víctimas. Una reforma que mañana mismo entrará en vigor con su publicación en el día de hoy en el Boletín Oficial de Cantabria. Y desde luego no se me ocurre, no se puede ocurrir un momento y un día mejor. La unidad de las instituciones y de la sociedad, junto al excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no podemos olvidar ni un minuto, lograron terminar después de mucho sacrificio con la lacra del terrorismo de ETA. La firme alianza de los demócratas puso fin a décadas marcadas por el terror, años de hostilidad, de amenazas y de extorsiones, de secuestros, de bombas, de muertes, que dejaron profundas heridas en la sociedad, familias destrozadas y una pérdida irreparable de vidas humanas. En Cantabria, es cierto, el terrorismo también nos golpeó con dureza, con muchísima dureza. 46 atentados, 22 víctimas mortales nacidas en nuestra comunidad y 11 cántabros asesinados, cuyos crímenes aún permanecen sin resolver. Hoy, 5 de los 9 etarras condenados por los atentados de la Albericia y de Santoña ya se encuentran en libertad. Y mientras tanto, muchos de los responsables de estos y otros crímenes continúan sin mostrar el más mínimo arrepentimiento y sin colaborar con la justicia para esclarecer los asesinatos pendientes. Hoy vemos como el jefe de ETA, condenado a 400 años de prisión, abandona la cárcel en régimen de semilibertad, y vemos también como determinados presos se benefician de una ley hecha a medida como recompensa al apoyo político de Bildu. Y quiero decir, tengo que decir, que no hay nada más miserable que acceder a ese chantaje. Es obsceno, es intolerable usar la justicia como moneda de cambio y humillar a las víctimas del terrorismo. Es insoportable, inadmisible, el incesante goteo de excarcelaciones prematuras y la concesión de beneficios penitenciarios a quienes no han mostrado arrepentimiento. Es una ofensa permitir homenajes públicos a asesinos condenados, y son indignos los intentos de ocultar o reescribir la historia para blanquear la imagen de quienes causaron tanto terror y tanto sufrimiento. No podemos permanecer impasibles ante este escarnio, porque si lo consentimos, si no nos rebelamos, estaremos uniendo a todo ese horror el zarpazo de la desmemoria y de la injusticia. Nosotros, como las asociaciones de víctimas, no pedimos venganza, sino justicia y el esclarecimiento de los crímenes que aún están por resolver antes de otorgar beneficios a sus autores o a sus cómplices, porque un Estado de Derecho deja de serlo cuando la justicia se convierte en objeto de negociación política, deja de serlo cuando se desactiva la justicia por otros intereses. Señoras y señores, cuando un terrorista sale a la calle sin haber cumplido íntegramente su deuda con la sociedad, sin haber pedido perdón ni mostrado un arrepentimiento real y sin colaborar en el esclarecimiento de los más de 379 asesinatos aún pendientes sin resolver, solo cabe una conclusión: los criminales
ven atenuada la gravedad de sus delitos, mientras las víctimas vuelven a sufrir, mientras las víctimas reviven y acrecientan aún más, si cabe, su dolor. Y no lo podemos consentir. Una sociedad sana, una sociedad justa, una sociedad libre no lo puede consentir. Por eso es necesario impulsar reformas que refuercen las funciones del Ministerio Fiscal para que actúe de oficio frente a los actos de enaltecimiento de terroristas condenados y las conductas de intimidación, violencia callejera o cualquier otra manifestación que busque justificar el terrorismo, cualquier forma de terrorismo. Es preciso unir fuerzas a esta propuesta legal que se está tramitando en este momento en las Cortes Generales, porque esa es la respuesta que la dignidad de las víctimas, nuestras víctimas, se merece. Señoras y señores, hoy celebramos y compartimos con los países de la Unión el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy se cumplen 22 años de los terribles atentados de Atocha en Madrid, que mataron a 193 personas e hirieron a otras 1.900. Cantabria recordó recientemente esta trágica fecha con la exposición 11M, Dolor y Solidaridad, de la mano de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Con todos ellos, con sus familias y con los 300 españoles que han fallecido en atentados yihadistas en todo el mundo, está hoy y estará siempre nuestro recuerdo y nuestro corazón. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Hoy reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para todas las víctimas y, de forma muy especial, las víctimas de nuestra comunidad autónoma. Y por ello, antes de concluir, quiero dar las gracias, agradecer a la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo, a Ascambite, su inestimable participación en este acto y en todos. Gracias, Silvia. Su colaboración continua en ese trabajo de sensibilización, de reivindicación de los derechos de las víctimas y también, como no, vuestra permanente ayuda para guiar, para mejorar la acción de este Gobierno. Gracias a su labor, en la clausura de este acto serán recordados uno a uno los cántabros que fueron asesinados lejos de su tierra. Todas y cada una de las víctimas del terrorismo perdieron su vida en nuestro nombre. No lo olvidemos nunca. Todas ellas representan lo mejor de nuestra historia y de nuestra sociedad. Son nuestro patrimonio, son nuestra fuerza moral. Por eso, sus valores, su lección de vida, su recuerdo, prevalecerán sobre quienes quieran silenciar o enmascarar la historia de lo que realmente fue. Y por eso seguiremos luchando siempre a vuestro lado contra la impunidad, en favor de la verdad y reivindicando la reparación y el reconocimiento social que merecéis. Muchas gracias a todos. Buenos días. Excelentísima señora presidenta de Cantabria, María José Saide Buruaga, excelentísimo señor delegado del Gobierno, Pedro Casares, ilustrísima consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, miembros del Consejo del Gobierno, autoridades civiles, militares y judiciales y representantes de las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo y de la sociedad civil. Es un honor darles la bienvenida hoy a los Corrales de Buelna. Su presencia hoy aquí no solo dota de la máxima solemnidad a este acto, sino que refuerza el mensaje de unidad inquebrantable de todas las instituciones cántabras frente a la barbarie y en favor de la memoria. Esta corporación les agradece profundamente que hayan elegido nuestro municipio y este teatro municipal para conmemorar juntos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Que este espacio, habitualmente dedicado a la cultura y a la palabra, sea hoy un lugar donde reafirmemos nuestro compromiso con la dignidad de quienes más han sufrido por la libertad de todos. Desde los Corrales de Buelna queremos decir alto y claro que el terrorismo solo ha conseguido una cosa:
fortalecer nuestra democracia y nuestra unión. Como pueblo, hemos aprendido que la mejor respuesta ante la barbarie es la solidaridad y el respeto absoluto a los valores de libertad que nos definen. Hoy, alzar la voz por todas las víctimas de Europa es, para nosotros, hacerla también por uno de los nuestros. Recordamos con especial emoción y profundo respeto a nuestro vecino, Luis Andrés Samperio Sañudo, inspector de la Policía Nacional, que nos fue arrebatado por la sinrazón de ETA el 24 de abril de 1997 en Bilbao. Luis Andrés, como todas las víctimas del terrorismo, no es solo un nombre en una placa o en nuestra memoria colectiva. Es el símbolo de la entrega y del sacrificio de quienes defienden nuestra libertad. Quiero concluir con el firme compromiso de que el sacrificio de Luis Andrés y de todas las víctimas no caigan al olvido, que su recuerdo nos inspire a seguir construyendo desde este mismo lugar y en cada calle de nuestro municipio una sociedad libre de odio. Muchas gracias a todos por su presencia y por su respuesta. Cualquier cosa y que te llegaba al corazón, estuvieras o no de acuerdo al 100% con lo que él decía, pero insisto que por encima de todo era un buen tipo, era una gran persona. Hoy está con nosotros su viuda Ana Iríbar, a quien voy a pedir que nos acompañe en el escenario. Yo he tenido la suerte de acompañar a Ana, yo la conocía de antes, pero he tenido la suerte de acompañarla durante estas casi 48 horas, y si Goyo era una persona excepcional, Ana Iríbar es una mujer excepcional. No es para tanto. Ser todo esto que he recordado en el País Vasco en los años 90, Ana, era muy difícil. ¿Tú en algún momento, cuando te dice, me vas a permitir que le llame Goyo, cuando te dice Goyo que se va a dedicar a esto de la política en un partido como Alianza Popular en el País Vasco, ¿qué le dices? ¿Le dijiste en algún momento al principio que lo dejara, que por favor no? A ver, cuando Gregorio me comunica que se va a presentar, que va a encabezar la lista de Alianza Popular en el 83 a esas elecciones municipales, me lo comunica por teléfono, a mí se me cae el teléfono al suelo. Digo, ¿cómo? Pero ¿estás seguro? ¿Pero qué me estás contando? A mí Gregorio no me pide mi opinión porque sabe cuál va a ser en esos años. Decirle, pues no podrías dedicarte al periodismo, ¿no? Como ya estabas haciendo. Pero no. A Gregorio su conciencia, que es a la que se debía, por encima de las siglas de su partido incluso, a Gregorio su conciencia lo que le pedía es que trabajara por sus conciudadanos y, desde luego, que devolviera la libertad y la palabra a una sociedad que se callaba por miedo y bajo la amenaza de una organización terrorista y de un nacionalismo radical que envolvía todos los órdenes de la sociedad vasca, ¿no? No solo la política, pero también la cultura, también las relaciones de amigos. Era una sociedad extremadamente politizada, ¿no? Y el nacionalismo vasco era una imposición prácticamente desde que nacíamos, ¿no? Pero vamos, Goyo no me consultaba, Goyo me informaba y me comunicaba las decisiones que iba a tomar, porque él mismo era consciente de lo duro que iba a ser ese camino, ¿no? Ese corto camino, lamentablemente, que iba a recorrer. Claro, y en esa situación, ¿cómo era vuestro día a día? Porque en el fondo, yo creo que Gregorio y tú en parte también tendríais que daros cuenta que teníais como una diana en la espalda, que aquello, con el cariz que estaba tomando el País Vasco, podía terminar mal. Que podía terminar mal, éramos muy conscientes de ello. Yo recuerdo las últimas Navidades, por ejemplo, que fuimos a visitar a la familia de Goyo, que eran de Terratech, de un pueblecito de Valencia. Recuerdo que fuimos los tres, Javier, nuestro hijo de 1 año y 2 meses, Goyo y yo, y recuerdo perfectamente a la madre de Goyo decirle, si sigues hablando así te van a matar.
Él lo sabía, él tenía ya señales, él ya había sido amenazado. Incluso algunas madrugadas o algunas noches dibujaban una diana en el portal, en la acera del portal donde vivíamos. Y fijaos cómo era Goyo. Goyo era muy madrugador, pero se despertaba, salía de casa antes que yo, avisaba al portero y limpiaba la acera con el portero de la casa para que yo no viera esas dianas al salir. A mí Goyo no me contaba todo, ¿no? No me contaba que una mano cobarde le dejaba una bala muchos lunes por la mañana en su casillero del ayuntamiento, ¿no? Él cuando llegaba y era muy madrugador, a las 7 de la mañana estaba abriendo el ayuntamiento literalmente, en ese casillero se encontraba esa bala. Y ese día Goyo no llegaba más triste a casa o preocupado, no. Esa bala a Goyo le hacía más fuerte, a Goyo le daba más fuerza en sus convicciones, en sus principios, en sus ideales, porque él sabía que pasara lo que pasara no iba a cambiar ni sus pasos en la ciudad, ni las cosas que pensaba, ni las cosas que decía, iba a seguir siendo el mismo, porque él entendía que lo importante no era él, que lo importante éramos nosotros, su hijo, su mujer y todos los que estamos hoy aquí sentados. Fíjate, con esa forma de protegeros a la familia Ana, pero al mismo tiempo él tenía miedo a tener familia. Él no quería, él nunca hablaba de tener hijos, ¿no? Fui yo la que, bueno, pues yo cumplí, ya había cumplido los 30 años, los dos trabajábamos, vivíamos en alquiler, pero bueno, pues llega un momento en el que le dices a tu marido, ¿no? Yo quiero tener un hijo. Y bueno, él dijo, bueno, pues adelante. Pero yo creo que cuando luego nace Javier y yo veía con qué seriedad, ¿no? Goyo abrazaba a su bebé, ¿no? O se asomaba a la cuna a mirarle, o alguna vez incluso le sacaba de paseo por el parque, porque Goyo no tenía mucho tiempo para dedicarnos a su familia, por desgracia, pero el que nos dedicaba era muy importante. Goyo siempre miraba a su bebé con mucha seriedad, ¿no? Y yo entendí después que Goyo no quería traer huérfanos a este mundo. ¿Le hizo ser más prudente el tener a Javier? ¿Le pediste tú que fuera más prudente al tener a Javier? No fue más prudente, no fue más prudente, fue más consciente de lo que iba a perder. Pero fíjate que él, cuando quedabais por la mañana muchas veces, te contaba cualquier cosa para ir primero al coche, para evitar que vosotros... Él hacía todo lo posible, lógicamente, para no trasladarnos, especialmente a su mujer, claro. El niño era un bebé, era muy pequeño, para no trasladarnos la sensación que él ya tenía de que en cualquier momento alguien iba a disparar contra su nuca, ¿no? Él era consciente de ello y, de hecho, yo sé, porque son cosas que he sabido después, yo sé que Goyo fue con su compañero del ayuntamiento, con Eugenio de Amboriena, fueron a hablar con Juan María Atucha, porque Goyo salía de casa muchas veces y veía a alguien que le estaba esperando. Goyo se asomaba a la ventana del ayuntamiento y veía al mismo tipo, que era Valentín Lasarte, que era el tipo que nos servía las cañas en un bar de San Sebastián, uno de los integrantes del Comando Donosti, y sabía que venían a por él. Pero Juan María Atucha le dijo al consejero, no temas, no tenéis nada que temer, tu nombre no sale en ninguna lista, ¿no? Oye, con el paso del tiempo, Ana, porque han pasado 31 años desde que ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, yo no sé si se van olvidando los detalles o hay detalles que se quedan más marcados, que uno no quiere perder nunca, porque claro, aquella tarde del 23 de enero es algo que no se puede olvidar. No sé, y perdóname la pregunta, si en algún momento te gustaría olvidarla. A mí lo que no me gusta es recordarla, porque a mí no me gusta recordar el día del atentado. A mí me gusta hablar del Goyo vivo, como a vosotras os gustará hablar de vuestro padre
y recordarle, con su alegría, con sus, no sé, con su manera de ser, con las cosas que os decía, que os contaba, con el cariño que os daba, con las discusiones que podía haber en casa, ¿no? Nos gusta recordarles vivos y agradecerles todo lo que nos dieron, todo el cariño que nos dieron, toda la alegría, toda la fuerza, todo lo que aprendimos de ellos, ¿no? Eso es lo que queda. El atentado es para los terroristas, es para la justicia, es para los gobiernos, es para que se haga justicia, para que se cumpla con la ley. Pero de Goyo a mí me quedan cosas maravillosas y buenísimas, que es lo que intento recordar todos los días de mi vida. Yo no sé si te preguntas alguna vez si ha merecido la pena el sacrificio. Todo ha merecido la pena, siempre ha merecido toda la pena. Y así nos lo enseñaba Goyo, además, ¿no? Siempre hay que luchar, siempre hay que pelear, la vida es así. Hay que salir adelante, hay que recordarles, hay que seguir recordándoles. No podemos olvidar, ¿no? Sobre todo porque la labor de vuestro padre, la labor de Goyo han sido importantísimas para que hoy podamos disfrutar de la libertad, de las leyes que nos amparan a las víctimas, y recordar siempre eso, a los hombres y a las mujeres valientes, que muy especialmente en el País Vasco, sabiendo lo que les podía ocurrir, sabiendo que les iba a ocurrir, lo vieron todo y lo hicieron con alegría y con convicción, para vivir, ¿Qué les, a las víctimas, qué les puede restaurar ese dolor? Que se haga justicia, imagino. Yo no sé si es vuestro caso, pero en el mío fue fundamental el juicio. Los 3 integrantes del Comando Donosti, Valentín Lasarte, que ya está en la calle, José Ramón Carasatorre, que está para salir porque ya se le ha aplicado el 100.2, y Francisco Javier García Gaztelu, los 3 fueron detenidos, los 3 fueron juzgados y condenados. Y el tercero de los juicios, que tiene lugar 17 años después del asesinato de Goyo, el de José Ramón Carasatorre precisamente, es con el que yo siento que de alguna manera se ha cerrado mi duelo. Es algo físico, es un dolor que dejas de sentir en tus vísceras, ¿no? Y para mí, desde luego, fue fundamental ese juicio, ese tercer juicio. El expediente de Gregorio Ordóñez está abierto. Hemos pedido que se investigue también la autoría de ese atentado, no solo quienes participan en su asesinato, sino quién decide iniciar ese proceso de, como ha comentado la presidenta, de extender el terror a las fuerzas sociales y políticas no nacionalistas. No solo están amenazados los políticos en Euskadi, también los periodistas, también los jueces y los fiscales, también los pacifistas, personas que trabajan en colectivos que defienden los derechos de las víctimas, viven con escolta. Víctimas viven con escolta. La hermana de Gregorio Ordóñez vivía con escolta. Los hijos del socialista Mújica vivieron con escolta. Fíjate lo que son las casualidades. Me estaba acordando ahora, Luis Andrés Amperio fue la primera víctima de ETA tras la firma del Pacto de Ajurianea, y Gregorio Ordóñez fue la primera víctima después de esa ponencia Oldartzen en la que ETA decide socializar el terror. Déjame que te haga una última, Ana. Tú lo has dicho, teníais un hijo, apenas año y medio. Claro, tiene que llegar un momento en el que pues se va haciendo mayor y no está su padre. ¿Cómo afrontas ese instante en el que tú sabes que algún día vas a tener que contarle lo que ha pasado? Hombre, pues las madres afrontamos ese contar las cosas a nuestros hijos con mucha preocupación, ¿no? Ese día, ese momento de sentarse a hablar del tema es duro. En mi caso, Javier tenía solo 1 año cuando asesinan a su padre, ¿no? Pues yo todas las noches arropaba a mi hijo y le contaba un cuento, ¿no? Decía, papá está en el cielo, papá nos quiere, papá nos protege, que en realidad es algo que me quería decir a mí misma, ¿no? Hasta que ese niño, ese bebé se hace mayor
tiene 5 años, es un niño, y él me pregunta a bocajarro, está muy bien el cuento de todas las noches, pero ¿cómo ha muerto mi padre, ¿no? Y ahí llega la pregunta terrible, ¿no?, que te hace tu hijo y le tienes que contar. Pues tu padre estaba comiendo en un restaurante en la parte vieja de San Sebastián cuando un terrorista entra y dispara contra su nuca y muere en el acto. Lo peor no es responder a esa pregunta de tu hijo. Lo peor son las siguientes preguntas que me hace Javier y las que harán tantos huérfanos como ha dejado ETA, que son más de 1000. ¿Quién mató a mi padre? ¿Dónde está el asesino de mi padre? Porque en muchos casos hay casi 400 familias que no lo saben ni lo sabrán nunca. Hay tantos huérfanos en este país que nunca tendrán respuesta para esa pregunta. Yo confío y espero en que alguna vez este país, sus instituciones, nos las den. Es Ana Iribar, la viuda de Gregorio Ordóñez. Ana, muchísimas gracias. A ti, Santín. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.